Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Depende mucho de en qué momento estés viendo este conversatorio, este momento. Hoy tengo la fortuna de estar con un gran cineasta, un gran fotógrafo, una persona ahorita hablaremos precisamente mucho de ti y de los temas tuyos. La verdad estoy contento, Arturo, de estar juntos en este momento. Lo que hago aquí en estas pláticas, en estas charlas, le llamo conversatorio y a veces me gusta también que me devuelvan cosas, que me pregunten o qué sé yo, ¿no? En relación a lo que estamos charlando. Pero se centra mucho en ti, el tema de aquí, ¿no? Por eso esto de conversar, que es un arte, difícil a veces escuchar, a veces también comunicar, decir, pero bueno, estamos aquí. Los bloques en los que se divide esto es una parte que te presentes quién eres tú de diferente manera, ¿no? Tanto en tu parte personal, como en tu parte profesional, o sea, y con el respeto y cuidado, di lo que quieras decir de ti, de tu vida, que he visto en las redes que, bueno, lo que se acentúa mucho tu parte profesional, a lo que te dedicas, ¿no? Pero si quieres aquí compartir también un poquito de ti, más allá de la profesión, pues adelante. Y luego vamos charlando, yo te iré haciendo preguntas, si tú me quieres preguntar también, y ahí vamos caminando. Y hay una parte final en donde hago dos o tres preguntas claves que a todo mundo se las hago. Bien, ¿Ok? bien. Pues, ¿por qué no te presentas? Claro, pues muchas gracias por la presentación. Me siento muy contento de estar aquí platicando contigo y de poder compartir el momento con quienes nos están escuchando. Gracias. Mi nombre es Arturo Díaz Santana Jiménez. Soy de la Ciudad de México. Nací en 1980, tengo 42 años. Soy cineasta, fotógrafo. Principalmente a los últimos años me dedico a dirigir documentales y soy de la colonia Narvarte, estudié en la UNAM. Ajá. Esos son a grandes rasgos. He trabajado mucho como fotógrafo, como director tengo mis propios proyectos, como guionista y director. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, también estudié en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde tuve grandes maestros, como alguien que fue, me parece, tu amigo, que me Sí, comentabas, el gran Alfredo Joscovics, que lo exacto. extrañamos y que de alguna manera está aquí presente ya ahorita, Sí, como ¿no? que es algo que nos une, ¿no? En este Sí, momento, porque sí fue un entrañable, entrañable amigo con el que hacíamos muchas cosas, digamos, ¿no? ya. Conmigo fue un maestro muy generoso, y un ejemplo, ¿no? Porque bueno, él dio una clase, pues seguramente por más de 30, 40 años, que era la de realización. Es una clase central en el CUEC y en el CCC, pues es la clase principal para los directores. Ajá, Y él ponía unos ejercicios que trajo de Polonia, me parece, de la Escuela de Cine de Polonia. ajá, y también de Bruselas, Ah, también. seguramente. Que eran la pelota, la persecución, Sí, y otros que les llamaban los yoskos. los Yoscos. Ajá, que eran algunos cortometrajes, ejercicios, pero que se llamaban los yoskos porque ya eran un clásico de estas instituciones. Entonces Ajá, realmente un personaje que marcó muchas generaciones y que marcó a las propias instituciones. Incluso fue un gestor político cultural muy importante. sí, Gracias a él se creó el Foprocine, por ejemplo, que permitió durante décadas la producción de cine de calidad en México, cosa que la cuarta transformación, por ejemplo, ahorita ya descartó, pero que fue una época de la cultura del país. Cosas sí. así se le agradecen a él, no, no es poca cosa. Me da gusto este punto de unión. Hablando un poco de ti, de tus proyectos personales, estás ahí en las redes sociales y lo que mucho se ve es pues Rita. Claro. Este es algo que parece que es como un icono tuyo, ¿no? Sí, A partir de un personaje como Rita. ¿Nos platicas un poco de... por supuesto, claro. Estrené en el 2018 un documental sobre la cantante y artista mexicana Rita Guerrero.
Y ese documental, pues bueno, me ha dado alguna notoriedad porque pues una película que ha tenido un recorrido, ha generado una comunidad en torno a ella. Entonces sí, es a partir de que yo estrené esa película y seguramente me acompañará para siempre. Es ya un tatuaje o algo así ya en mi vida, es algo que me ha marcado y ya me va a marcar para siempre. Igualmente como espero que siga sucediendo con mis otras películas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Rita Guerrero fue una amiga mía que se juntó en pareja con uno de mis mejores amigos, mi gran cuate, Aldo Max. Y ahí yo llevé una convivencia con ella una amistad. Nos volvimos amigos muy afines, éramos muy afines en muchas cosas. Entonces nos hicimos muy buenos cuates. La muerte de ella, muy prematura, muy A trágica, los 46 años, sí. exactamente, a los 46 fallece y fue muy inesperado, fue muy sorpresivo, muy doloroso. Y después de quedarnos un par de años choqueados, pues se me ocurrió hacerle un homenaje en forma de película documental. Y ahí me di a la tarea de hacer esa película, que de hecho la filmé con los fondos de Foprocine, que alguna Ujú. vez hubiera creado Alfredo Yoscovi. Y pues fue una experiencia muy absorbente, porque es una película de algo personal, o sea, es un Sí, universo que para mí era conocido. Yo hice la película de una amiga, no hice la película de una ídola mía o de alguien de que yo fuera fan o que tuviera una relación de un tipo más impersonal, sino que realmente Rita es conmigo y es como estamos aquí ahorita, en este conversatorio. Así de cercano nos llevamos por muchos años. Yo la quise mucho, la admiré mucho, le aprendí mucho. Entonces, para mí Rita fue en su momento de nuestra amistad, pues principalmente fue una amiga muy generosa, pero también fue como una maestra, porque ella era varios años mayor que nosotros. ajá, Ella falleció hace 11 años, sí. a una edad que yo todavía no tengo, ¿no? Em, y después, al hacer la película, nuestra relación con ella siguió evolucionando. Eso fue algo que uno va aprendiendo en la vida también, las cosas mientras las transita, ¿no? Porque ella también pasó a ser aprendí mucho de ella porque a la hora de investigarla, ya no era solo la amiga, ya empecé a aprender cómo se construyó una figura artística y cómo militó en los temas culturales y políticos. Entonces ahí es donde se convirtió en una maestra para mí. Una vez ya muerta, al investigarla, empecé a aprender muchísimo más de ella. Claro que todo el tiempo con ella era aprendizaje, pero y finalmente, una vez terminada la película y en una circunstancia donde el cine documental es difícil de promover, pues se volvió como mi hija también de alguna manera. Yo tenía que Ajá, protegerla, que acompañarla, que no dejarla sola. ajá, Entonces transitamos por un montón de etapas en esa relación. Todavía sigue. Ayer hice una entrevista todavía de ese tema. Eso es una película que ya tiene 4 o 5 años y todavía sigue interesando. Entonces sí, es una experiencia que al final muy bonita. Un poco triste. Estamos hablando de la pérdida de una amiga. sí. Pero digo, se me pone la piel Sí, chinita de escucharte, la es la verdad. vida. Es la vida misma. Es me llama mucho la atención. Aquí hay como, estoy a través de este conversatorio descubriendo una sensibilidad muy especial en ti, Mm. este, que me conmueve, la verdad, así Ay, me muchas conmueve, gracias. porque el, hasta me dan ganas de llorar, el, la, la muerte, Mm, que era uno de los temas que también te quería preguntar después, la muerte eh, es para el vivo el dolor de la pérdida, es claro, decir, ¿no? Pero tú la eternizas en ti, o por lo menos sí, como estoy escuchando, sí. de pronto la adoptas y te metes en su vida de una manera muy peculiar, ¿no? O sea, Ujú, haces toda una investigación, pero en esa investigación vas tú también con tu corazón estando en los espacios, en la familia, ujú, en su mundo, y tal vez seguir como descubriendo lo que a lo mejor en vida no habías descubierto, sí, ¿no? claro. Una, digo, para las personas que nos están escuchando y viendo, tal vez no sepan que, digo, además de una gran rockera con Santa Sabina, etcétera, eh, creó este grupo de música barroca, ¿no? Sí. El ensamble El Galileo. ensamble Galileo,
que llama poderosamente la atención, porque sí, ella era todo un personaje. ¿Cómo la defines tú en ese sentido a ella? Intensa, muy viva, efervescente, mm, profunda, sensible, al mismo tiempo ligera. Lo que más recuerdo de ella era su risa. O Ajá, sea, era darqueta, pero tenía un gran sentido del humor. Siempre coqueteó mucho, que era darqueta, o sea, siempre coqueteó mucho con la idea de la muerte, como con ese anhelo de la muerte. Le gustaba Villaurrutia, le gustaba Nosferatu, le gustaban cosas muy nocturnas. En su casa tenía un cartel de Nosferatu, tamaño real, y aparte una foto de Klaus Kinski caracterizado de vampiro. Amaba todo eso, le encantaba. Junto con otra amiga de ella que es genial, que es una escritora muy reconocida, se llama Adriana Díaz Enciso, que ella escribió letras para Santa Sabina, y una relación muy larga con ella, y en eso conectaron mucho, en esa intelectualidad en torno a lo nocturno, pero la describo como una persona idealista, romántica, sí, mm, muy sencilla, y muy sencilla, cero jactanciosa o pretenciosa, o cosas que uno suele ver mucho en los medios culturales. O sea, era una rockstar, pero era muy sencilla con sus amigos. sí, No tenía televisión, le parecía una pérdida de tiempo, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo vas a estar viendo televisión? Ponte a hacer una obra de teatro, ponte a hacer algo. sí, sí, sí. A mí me impresiona mucho esta faceta porque en el ensamble Galileo, cuando veo los documentos que hay en la red, afortunadamente, que es algo que sí es recuperable de las redes sociales, vestida de personaje barroco, y histriónica, actuando, pero sin que se pase, dando lugar a sus músicos también, etcétera, ¿no? Algo muy impactante de, Llevó el teatro a la música. Creo que esa es un poco su configuración, su fórmula de ella. Llevó el teatro, o sea, los términos, los conceptos teatrales, escénicos, los llevó al mundo de la música. Entonces ella no hizo teatro propio, claro que hizo teatro, hizo un montón, hizo de todo, ¿no? Pero principalmente creo que una aportación de ella es llevar lo histriónico a la música, entonces creó su propio personaje al final. No interpretaba a otros personajes casi, sino que interpretaba a Rita Guerrero, ¿no? Y en el escenario se transformaba y se volvía imponente. sí, Porque en la vida real no era eso. O sea, realmente eso era sí, una construcción, un super yo que tenía ella y que vaya que lo llevó lejísimo. claro. Pero en la vida real era tan sencilla, tan linda, Ok. tan cálida. Oye, por el tiempo que tenemos, voy a hacer un cambio de Nos tercio. podríamos ir así, Sí, podríamos hablar todo el día sí. de Joskovich o de Rita. A ver, hablando un poco de ti, ¿por qué te hiciste director de cine? ¿Qué te pasó internamente? ¿Cómo fue eso? Sí. Fíjate que la otra vez mi mamá, que se está mudando, está empacando cosas, encontró un dibujo que hice a los 3 años. Se llama El Cine. Era una pantalla y unos monitos todos chuecos y el cine. Se ve que me encantó desde el principio. No sé qué. Creo que el cine y la música son esas dos cosas que a todos les gustan, o a casi todo mundo. Si le preguntas, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y va a haber dos respuestas que diga la gente, ¿no? El cine y la música. Creo que es algo muy común. Yo tuve suerte de, pues, tener un apoyo familiar para poder, llevar este sueño a algún lugar. Mi mamá es la culpable también de todo esto porque mi mamá, pues, siempre se ha movido en el medio cultural, y para ella sus principales, por decirlo, valores son los Sí, valores culturales. ok, Ujú. qué importante es. Sí, totalmente, le agradezco todo a mi madre. Ajá, Sí. ok, Aparte de darme la vida, o sea, me llevó por el lugar de la cultura, ¿no? De ajá, pensar que la cultura es lo más valioso que hay, más que el dinero, más que todo. ok. Sí, Entonces, digamos, esta memoria, este recuerdo infantil, sí. te remonta a decir, más esta, digamos, influencia de tu mamá, Y de mi digamos, abuela. y de tu abuela. Sí. O sea, la familia materna es, Sí, sí, porque mi familia paterna es muy distinta. O sea, y muy linda también, pero no están del lado cultural para nada. En cambio, mi abuela hacía poemas. Mi abuela me decía, vente, mijo, vámonos al cine y tú ves tus películas y yo ahí me duermo bien a gusto. Y dicho y hecho, ella todavía ni empezaba la película y yo volteaba y mi abuela ya roncando así. Y como era en permanencia voluntaria, pues nos quedamos todo el día en el cine.
Ok. Sí, sí, entonces viene mucho del lado de mi abuela, del lado de mi mamá. Rita viene también a formar parte de esa constelación de Ok. mujeres que son mis guías. Ok. O sea, y las películas que he trabajado hasta el momento, todas las protagonizan mujeres, por ejemplo. Esta película, El amanecer de Florencia, Ah, que, ujú, sí. que es Fue un mi tesis. cortometraje, Exacto. platícame un poco También de es eso. con una protagonista mujer. Es una mujer que se transforma en vampiro, insospechadamente. Bueno, ella siente que se está convirtiendo en un monstruo después de haber sido mordida en una noche de excesos. Y de eso se trata la historia. Es un personaje femenino, joven, que está en una metamorfosis a lo largo de la... Es mi tesis de la carrera de cine. Mira, Dura 10 minutos, es un cortometraje de ficción. wow. Siempre he sentido mucho más atracción por las mujeres bueno, en una heterosexualidad creativa. Ajá. Me trabajo más figuras femeninas hasta el momento. Mira, qué interesante. Ahorita Sí, hablamos de lo nuevo, de lo que viene, claro, que eso de que, hecho no es tan así. no, O bueno, sí. que no es precisamente algo solamente femenino, digo, No, es al contrario, no es sí, un personaje. En fin, pero efectivamente. escucho que para ti esto de la relación con la mujer Sí, sí, es algo muy significativo. sí. ¿Será esta parte sensible? Lo erótico, creo, o sea, como que el lado creativo de la vida, ¿no? Ajá, Entre el Eros y el Tánatos, me voy del lado del Eros, totalmente. ok. Sí, sí, bueno, el personaje Eros es el insuflador de vida, ¿no? Claro, Este es el que en el caos con su flecha hay mundo, hay vida, ¿no? claro. Y de ahí viene todo el rollo de lo erótico, que a veces se piensa nada más que es lo sexual, pero es mucho más que Ah, eso. es la creación, ¿no? Es lo Sí, sí. creativo, la Platón luz. decía que no podía haber educación si no había un Eros en medio ahí que Claro, estuviera. claro, Sí, claro, claro. sí, Ahora siempre se están mezclando Eros y claro. Tánatos, ¿no? O sea, Sí, son parte de una misma realidad. La película de Rita, por ejemplo, se debate entre Eros y Tánatos, porque ella siempre coqueteó con estas ideas oscuras y finalmente como el dramatismo de la historia tiene que ver con su muerte. sí, Ajá. sí, sí, Pero lo importante tiene que ver con su creación, no con claro, su muerte, claro. claro. Oye, la otra parte es que me decías que también estudiaste letras. Estudié lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue mi primer carrera. Yo ya había intentado entrar al CUEC, pero entrar al CUEC es algo muy complicado, entonces me costó varios intentos y en ese lapso estudié lengua y literatura hispánicas, que es la carrera que yo había querido estudiar desde niño. A mí de niño me preguntaban yo qué quería estudiar y decía que literatura. Entonces al final sí lo hice eso, aunque ya estaba yo seducido por la tecnología fotográfica. A mí desde Ajá. que tuve mis primeras cámaras de video y de foto, me volaban la cabeza. Para mí eran como la joya a la que ha llegado la humanidad, ¿no? Las cámaras, el registro fotográfico. Sí, sí es en alguna de las entrevistas que te hace alguien, eh, tú hablas incluso de lo digital y lo analógico, Claro, claro, me tocó la frontera de las dos épocas. ajá, La alquimia del cuarto oscuro, del revelado, del no saber qué está en el rollo hasta que no pasó tiempo, a lo que son ahora las tecnologías súper inmediatas y súper avanzadas de lo digital. Me tocó justo esa frontera, porque empecé a ser fotógrafo cuando la norma era analógica y me tocó obviamente pues el paso al digital y siempre he sido muy pro tecnología, porque finalmente el cine es tecnología, ¿no? bueno, la herramienta, La ¿no? herramienta, o sea, cuando se inventa la fotografía, surge el cine. Sí. Es a partir de la tecnología que surge Ah, un lenguaje. yo he encontrado una similitud entre, y Joskovich Ujú, también, entre la literatura y el cine. claro, Me son un acuerdo, lenguaje. ¿sí? Por ejemplo, se podría hacer un libro sobre Rita, ¿Sí? una Deberían no, hacer muchos, sí, sí, sí. eh, la narrativa del cine, sí, la diferencia es el tiempo, no sé Sí, cómo explicarlo, ¿no? Es la temporalidad. ujú, Este, eh, yo me acuerdo de tu maestro, de Alfredo, que Joskovich, que alguna vez estábamos platicando mucho con un grupo de alumnas y alumnos ujú, sobre la temporalidad en la literatura
y la temporalidad en el cine, ¿no? Oh, es interesante. De hecho, por ejemplo, obras como La muerte en Venecia, Mm, que es gran adaptación, la de Visconti, claro. De las que mejores adaptaciones. sí, y que es, pero tiene su valor propio. Claro. O sea, la película de La muerte en Venecia de Visconti es cine, basada en una novela de una manera muy apegada, solamente cambia el Sí, personaje en lugar de ser escritor es músico, ¿no? exacto. Pero esta es una relación así como muy poderosa, Sí, ¿no? Y entonces tú estudiaste letras, pero te atrapó sí. el cine, ¿no? El La cine, fotografía. sí, 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 sí. Y sobre todo el cine narrativo, o sea, sí la fotografía por las cámaras, Ajá, pero finalmente el cine como literatura. O sea, para mí el cine, lo que le llamamos cine hoy en día, es parte de la literatura, parte de una materia más grande que esa es la literatura. Y que en el tiempo va cambiando de formato. claro. O sea, en el futuro ya no va a haber los cines como los conocemos ahorita, va a haber otra cosa que todavía ni nos imaginamos. Fíjate. Pero es como antes era la pintura, como antes era sentarse a una fogata a que te contaran una historia. Es lo mismo. Simplemente la tecnología está avanzando y nos permite hacer cosas cada vez más fuertes y más perdurables. Sí, Pero la literatura es la literatura y va a existir, existirá. Existió y existirá. Es lo que nos hace humanos el lenguaje, ¿no? sí. Cuando Es, tenemos lenguaje, deja de existir el jardín del Edén ese día. es exactamente, sí. El lenguaje, incluso, bueno, los que nos dedicamos hacia esto de la psicología, la psicoterapia, la investigación, Las humanidades, sí, el lenguaje define lo que es el ser humano, claro, sí. totalmente. El- y bueno, tienes toda la razón. Ahora, quisiera pasar a preguntarte sobre esta, esta inspiración que tienes en este mundo de Flores Magón. Este, a ver, platícanos un poco de este proyecto, lo que puedas y debas platicar. Claro, claro, claro. Sí, es una película que estoy terminando ahorita, que se trata sobre la figura de Flores Magón, pero a partir del imaginario indígena del pueblo donde él nació, que es un pueblo indígena, campesino, hablante del mazateco. Nadie sabe de eso, o sea, porque Flores Magón es una figura que calles se llaman así, o municipios, o tal Sí, estación de metro. O sea, se sabe que es un prócer, se sabe el apellido como si fuera Obregón o como si sí, fuera Plutarco Elías Calles, pero no, es otra cosa muy diferente, ajá, ¿no? Este Ricardo Flores Magón nació en un pueblo indígena campesino de la Sierra Mazateca. En ese pueblo actualmente todavía pues la revolución está pendiente, entonces su imaginario está completamente vivo y vigente y su legado literario. Precisamente es literatura lo que hizo Flores Magón. Es un personaje, para quien no lo conozca, que se le llama, su etiqueta oficial es haber sido el precursor de la Revolución Mexicana. No solo él, junto con su sí, hermano Enrique, con se Enrique, les sí. conoce los hermanos Flores Magones, como se les conoce. Ajá, así es. Claro que definitivamente Ricardo ejerció un liderazgo indiscutible porque llevó sus ideales al martirio. Pues es un mártir de la justicia social, porque si bien el gobierno de Madero le ofreció la vicepresidencia de México, prefirió quedarse en la cárcel antes de ser, según él, cómplice de explotadores del pueblo. Entonces, es un mártir de la justicia social y encontrar figuras así en la historia es bien raro. O sea, realmente son figuras muy elevadas espiritualmente. Y ahora, digamos, pero se ha convertido como una especie no sé, en el pueblo este, Dios, de un, sí, sí. sí, 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 lo idealizan como como se puede idealizar a Jesucristo, de una manera muy parecida. De hecho, mantienen ambas creencias, como la creencia en nuestro viejo Flores Magón y en Jesucristo, porque hablan de justicia, porque hablan de igualdad, pero no solo hablan, sí hablan y hablan un montón. O sea, el legado de Jesucristo y el de Ricardo Flores Magón es literario, pero su vida la llevaron justo, murieron por la idea. Eso es lo que los vuelve mártires, morir por una idea de justicia social. Porque justamente Ricardo Flores Magón murió en la cárcel de Estados Unidos, presuntamente asesinado por el gobierno de Estados Unidos por oponerse al conservadurismo de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. O sea, Ricardo es- Flores Magón luchaba por la revolución del mundo, no por la de sí, México, no, 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 por la revolución económica de los pobres,
que los ricos, por una cuestión de clases. Sí, Ujú, sí. Y parece lo que hay de avance ahí, de la película que se va a estrenar, ahorita nos dirás un poco, claro. pero sí, ese personaje que habla de, digamos, que vive allí y habla de él como de una forma, con un lenguaje muy propio de la zona y Claro, además claro. con una fe tremenda, Es ¿no? exacto, exacto. Es como un dios. Ajá. Sí, sí. Sí. Es fascinante ver cómo se construyen las narrativas. Por ejemplo, en estos pueblos es típico que se practique el catolicismo. Desde la colonia, la evangelización, pues muchas comunidades indígenas fueron convertidas al catolicismo, pero no han logrado ser convertidas al idioma español, por ejemplo. Al catolicismo sí, pero al español no. Entonces, fascinante ver el camino que agarra la narrativa católica, pues muy sincrética como lo hemos visto, ¿no? O sea, Sí, vivimos el Día de Muertos, vivimos tradiciones que vienen de ese mundo prehispánico y que no son para nada, eh, pues, occidentales, ajá, ¿no? Entonces, ok, eso es México, entre comillas, porque hay tantos Méxicos, hay tantas maneras de sí, vivir esto, ¿no? Es como un sí, continente, un subcontinente México. Solo en Oaxaca se hablan más de 22 lenguas. Solo en Oaxaca, más de 22. O sea, es la ruina de antiguos grandes imperios que siguen vivos. sí, No a la manera de imperios, sino que les toca un momento de la historia donde están retraídos ajá, por el dominio de otros imperios más grandes. ujú, Por ejemplo, el pueblo mazateco pues ha sobrevivido, ha resistido el dominio azteca, español y luego del propio Estado mexicano, ¿no? Que en un intento pues muy natural de asimilarlos, pues los somete de sí, alguna manera. sí, Sí. sí. Entonces, estar en contacto con la cultura de los mazatecos, con su lengua, es fascinante. Realmente es impresionante ¿Y ver qué que son te nuestros. llevó a esta inquietud de entrar ahí? Bueno, pues una vieja amistad que tengo con uno de mis más viejos amigos es descendiente de los hermanos Flores Magón. Entonces siempre fui muy cercano a la familia. O sea, como con Rita, lo vi muy de cerca. Claro, bueno, yo las películas que he dirigido hasta el momento, pues tienen que ver con cosa muy íntima y a su vez con cosa muy pública, porque claro que Rita Guerrero fue una persona famosa o Ricardo Flores Magón, pues Bueno, también lo es más, pero para mí son familia. sí, Entonces, al llevarme, yo siempre supe la historia de la familia Flores Magón, o sea, la familia Flores Magón después de la Revolución, ni siquiera ellos mismos sabían si sus ancestros eran héroes o villanos. Porque el anarquismo, pues, ha tenido momentos difíciles en la historia y por los cuales tiene mala prensa. sí, sí, Entonces, aunque son grandes idealistas, como Ricardo, que su literatura es perfecta, es tan idealista, tan universal, pero por otro lado fue un convicto casi toda su vida, asalto de mata contra los gobiernos. Entonces, mucho público por mucho tiempo de la historia no supo si era bueno, malo o regular. Su propia familia no tenía idea. Entonces, estuvieron cargando, la familia Flores Magón, cargando con el archivo del abuelo, que eran colecciones de periódicos, cartas, objetos, libros, a cada lugar donde se mudaba la familia tenían que tener un cuarto extra solo para el archivo del abuelo fallecido hacía décadas, porque sabían que era importante. ok, Historias así, la familia Flores Magón no es adinerada, ni mucho menos, es una familia pues, de la clase media, trabajadora, ¿no? Pero con ese legado incierto. Hasta mi cuate, que es pues de mi misma edad, que está muy formado, muy preparado para finalmente poderle dar una perspectiva a ese archivo y darle una canalización y pues ya ha hecho cosas maravillosas. sí, Refundó la Casa del Hijo del Aguizote, por ejemplo, y que se convirtió en una editorial, en una imprenta rebelde, y hacen cada libro que hacen una preciosidad. Y bueno, él me dijo, oye Arturo, en el pueblo de mis abuelos está pasando situaciones pues muy dramáticas y muy interesantes. ¿Por qué no le echas un ojo y a ver si te interesa trabajar el tema? Y pues, el resto es historia. Y después de sí, eso llevamos más de 3 años haciendo esa película. Estamos muy emocionados porque ahorita la construcción ya es un edificio, eso. Se hicieron 25 entrevistas en la Sierra Mazateca con personas caracterizadas. Bueno, lo que es mi intento de profundizar en una visión de no presentar algo que no esté bien sustentado, que no esté como bien pensadito,
Por supuesto que el cine siempre va a pecar un poquito de, bueno, en alguna medida, ¿no? Por decirlo así, de superficialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Rita Guerrero, resumir la vida de una persona en 2 horas, algo de injusto debe tener eso, ¿no? Sí, Y por otro lado, es muy válido y es la manera también de darlo a conocer a las audiencias grandes. exacto. Claro, entonces siempre tenemos, estamos como en esa, ¿no? En la lucha contra la brevedad del cine, lograr en esa brevedad, en esa síntesis, lograr hacer algo profundo, ¿no? Ajá, sí. Es todo un dilema en ese sentido Claro, para el director, ¿no? sí, claro, claro. Cómo tomar aquellos, no sé, instantes, momentos para construir una historia, ¿no? Sí, sí, sí. Es- Precisamente, ¿no? Como cómo poder comunicar algo, o qué es lo importante de comunicar, qué cantidad de detalles o qué cantidad de emociones. Más bien nos estamos comunicando por medio de emociones, más que de información. O, ajá, en general, ¿no? O sea, lo que yo hago, está más en el lenguaje de las emociones que de lo intelectual. Por ok, supuesto que es algo racional ver una película que tiene una estructura, que tiene una lógica, sí, pero al sí, final si no estás conectando con una emoción, es difícil que te comuniques con audiencias más amplias. sí. No, además, bueno, el cine como arte es creación. Claro, es un arte también, aunque Sí, sea sí, breve, sí, por sí, supuesto. sí. O una Digo, canción en 3 minutos y no necesita más de 3 minutos para sí. llevarte a algún lugar, ¿no? A veces, no sé, a mí que me encanta lo que llamamos cine de director o cine de autor, ¿no? Claro. Puede, me dicen amigos, mi esposa, etcétera, dice, tú gozas cuando se queda la cámara en un edificio durante 40 segundos o un Ujú. minuto. Sí, 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 es decir, sí, esta, o un paneo, o sea, sí. lento, Ujú, me conmueve profundamente porque veo algo que incluso en la realidad objetiva de aquello, del muro, de la puerta, ujú. de los edificios, de la tierra, etcétera, este acercamiento con ese ojo que es la cámara produce algo que, Claro. ¿no? Me parece mágico, así. Claro, es magia, lo Sí, es. Sí, es magia ajá, pura, es como la música que decíamos, ¿no? sí, Es magia. No hay ajá, manera bien de explicarlo, ¿no? O sea, realmente sí. no es solo la suma de sus partes, es mucho más, ¿no? Oye, y un poquito para ir cerrando un poco, digamos, he visto que el cine documental es algo que es parte de lo que tú, Sí, de ti, ¿no? sí. ¿Y tienes algún proyecto que sea, no sé, algo, una historia novelada, algo diferente a lo que es el documento? Sí, fíjate que como soy, mi mamá es socióloga, Ajá, mi hermano también, estoy un poco como que rodeado de la sociología ujú, y siento que yo tengo algo de eso, por eso por eso el documental de alguna manera se me ha facilitado o me ha ajá, resultado como una idea factible. Pero en realidad la siguiente película que quiero hacer ya es ficción y creo que por ese lado voy a ir en mis siguientes proyectos, ¿sí? El ajá, documental fue una buena manera de empezar mi carrera, porque yo claro, apenas estoy dirigiendo mi segunda película. eh, y el documental normalmente tiene un camino mucho más difícil y es más difícil de hacer también, pero requiere menos presupuestos de entrada. Entonces está más castigado en la taquilla, pero es más fácil de producirlo en ese sentido, ¿no? ok, Quizá para una ficción, bueno, se dice, según el IMCINE, una ficción promedio en México cuesta 40 millones, el costo promedio de una película de ficción, y es un montón de dinero. sí, En cambio, yo con la octava parte te puedo hacer un documental que te lleve ahí mismo. Entonces, ajá, pues así lo hemos hecho. Lo malo de los documentales es que no me los ponen en Cinemex y en Cinépolis, eso es lo malo. Ahora, en las plataformas digitales tienen un amplio gusto del público y ahí no hay duda de que funcionan comercialmente también. Incluso claro, documentales que no están pensados como negocio, sino están ajá, pensados como un impacto cultural, que va por otro lado sí, totalmente, ajá, ¿no? sí, Ahí sí sí, podemos hacer una distinción muy clara en lo que es cultura y lo que es entretenimiento. claro, Y el documental casi siempre está más del lado cultural. Y a mí me gusta eso, o sea, yo soy, bueno, ya nos estamos conociendo, pero es que yo soy muy clavado, a mí me gusta como rascarle a las cosas. sí, Y eso es hacer documental, como llegar a una verdad, a la tuya, al final, no nada, ninguna otra.
pero es bonito investigar algo y Es, tú es, mismo sacar tu fruto, ¿no? es como un trabajo arqueológico, ¿no? Sí, 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 tal Sí, cual. que sí tiene, para mí tiene una parte de pasión, ¿no? Ya platicaremos alguna vez, a mí me pasa algo parecido, cuando, como tú sabes, soy también astrólogo. Sí, Entonces, por ejemplo, eh, a través de yo rectificar una carta significa eh, encontrar la hora de nacimiento, tenemos nada más la fecha. claro. Entonces, no sé, yo la vida de Sabine Spielrein, que fue de 1870 y tantos cuando nace, tengo la fecha, y mi tesis fue sobre eso, y se convierte en un trabajo encontrar todos los Eso, documentos, eso. Investigar. todo, investigar, investigar, y cómo va apareciendo, y doy con lo que yo creo que es la Sí, hora, ¿no? Es sí. decir, matemáticamente es muy exacto, pero encontrar los eventos Mm, es qué una bonito. magia Son así. las ciencias sociales, o sea, las ciencias, ese es el espíritu de las ciencias sociales, es precioso, a mí me Ajá. encanta. Yo leo mucho más de historia o de sociología que novelas, por ejemplo. Ok. Ya, ese es más mi perfil. Sí, 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 sí. ok. Ya lo tengo súper, pues, checado, ¿no? Sí, me gustan las novelas, pero un libro de historia del Imperio Chino, wow, digo, ¿no? Siento que me resumen todo, que me... Sí, qué maravilla. Oye, para terminar, porque se Claro. nos está yendo, yo siempre les pregunto dos cosas. Ya a nivel personal, que algo me has dicho, ¿eh? Ujú, Eh, Tu relación con la muerte, ujú, que en tu edad, que es muy diferente a la edad de un más joven que tú, sí. o más viejos como Estoy yo. a mediana edad. Sí. Ujú. ¿Qué es para ti la muerte y la vida, por contraste, ¿no? La muerte y Tú- la vida. es que hace Wow, rato las dijiste grandes tú, preguntas. Sí. ¿sí? Esa es ¿cómo es tu relación? Mi relación con la muerte es negarla, negarla por medio de obras perdurables, de erotismo. La muerte es, hasta el momento es negación, es como celebración de la vida. Pues he estado totalmente en los sustitutos de la muerte, como hacer todo lo que la niegue, como una película, es lo más negador que hay de la muerte. La cultura es negación de la muerte y yo estoy ahí totalmente. Ahora, llegando ya a esta edad en la que estoy yo, ha cambiado mi perspectiva también de eso y por supuesto que ahora siento que me tengo que preparar para la muerte, que es buen momento para prepararme, que cuando me llegue no me sorprenda, ¿no? Porque me puede llegar mañana o me puede llegar en 30 años o en 40, pero puede llegar mañana, puede llegar cuando sea y creo que hay que estar listos. Creo que hay que pensar en eso mucho. Creo que el negar la muerte es lo que creó el lenguaje en la humanidad, lo que creó la cultura, lo que creó las catedrales, ¿no? Pensar que hay algo después de la muerte. Esa no es, son temas en los que yo realmente ni sepa ni piense. Yo no sé si hay una vida después de la muerte, o sea, hay una reencarnación. No lo sé. En ese caso soy medio agnóstico, pues ahí no combato esas ideas. De hecho, me parecen muy bonitas, muy literarias. Muy literario, sí. Exacto, o sea, me gustan las figuras del Buda o la figura de Jesucristo o la figura del Quijote, ¿no? Ajá. Me encantan, pero como literatura. Y lo que yo te puedo decir desde este plano, que tenemos todavía un cuerpecito y que la vida es un suspiro, eso definitivamente ya me di cuenta de eso, ¿no? O sea que mientras estés vivo al mismo tiempo que alguien, es tu contemporáneo, aunque sea un bebé o aunque sea un anciano. O sea, la vida se va como agua y eso es lo importante vivirla, porque solo hay una. Si hay otros planos, son distintos, ya no son con una individualidad como tal. Entonces, la vida hay que vivirla y hacer lo que uno tiene que hacer el día de hoy, no mañana, porque mañana no sabemos. Como con Rita, que murió a los 46, que tenía todo por delante, Sí, caray. que hubiera hecho sus mejores cosas en los años que le seguían, ¿no? Pero ella vivió tan intensamente que definitivamente no tendría nada de qué arrepentirse. Hay que seguir esos ejemplos, hay que quemarse como fuego, ¿no? Hay que aprovechar esta vida, no esperar. De acuerdo. Oye, qué bonito. No, 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 Gracias, muchas gracias no, por preguntarme estas cosas. y una pregunta más es, estás en la mediana edad, como decías tú mismo, y un mensaje a los jóvenes y un mensaje a los viejos. Ok, wow.
El de los jóvenes está más fácil. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes? Uf, a los jóvenes les diría que vivan su pasión, que vivan apasionadamente, que no hagan las cosas forzadamente, que se dediquen a lo que más les guste, ¿no? ¿Te gusta la música? Córrele por una guitarra. ¿Te gusta el cine? Córrele por una cámara, ¿no? Empiézate a formar ya en lo que quieras. Eh, Vive tu vida, ¿no? O sea, no hagas algo que no te gusta. Lucha por eso. Si tienes que comer menos, come menos, no importa. Tienes que dormir poco, duerme poco. Ya dormiremos en la tumba un día. A los viejos, ¿qué les podría decir yo? Que siempre es el momento de empezar algo. Siempre. Eso. O sea, siempre es momento de empezar un libro así de gordo. O siempre es momento de empezar una nueva carrera. O decir, siempre quise pintar un cuadro, pues nunca es tarde. Nunca es tarde. Eso diría, la vida siempre empieza, cada día empieza la vida otra vez. Es lo Oye, primero que se me ocurre. oye, ¿no sabes la alegría y al mismo tiempo la conmoción de estar juntos ahorita? Igualmente, Eh, padrísimo. Ojalá durara horas tu programa. y te quiero agradecer mucho Al contrario. este momento, que será el inicio de más momentos, Excelente. ¿sí? Este, y yo quiero pedirle a quien en la audiencia, seguramente Cristóbal te ha contado que soy alguien que rechaza las redes, entre comillas, y estoy saliendo al mundo así, digamos, ¿no? Muy bien. Este, y pues bueno, por favor, denos like y suscríbanse, este, que es la consigna que me dan mis productores. Este, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Al de verdad, contrario. Qué este, gusto. de verdad. Qué bonito momento. Muchísimas gracias. Y a Este, todos ustedes. hasta luego.